Tenemos al abogado Iván Lanegra, que en muchas oportunidades hemos recibido en su calidad de coordinador, presidente ejecutivo, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, pero que en esta oportunidad viene en su calidad de miembro de una coalición de la que forma parte su asociación, junto a muchas otras, en realidad 208 en total, que se llama Coalición Ciudadana. Esta coalición, señor Lanegra, existe desde mayo del año pasado, pero ha venido precisando algunas propuestas de reformas precisas y además una idea general de cómo salir de la crisis política en la que nos hallamos. Díganos una palabra primero sobre la Coalición Ciudadana, sus miembros, quiénes son, y luego las propuestas que están haciendo, por favor. Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Esta es una iniciativa que efectivamente empezó este año, en mayo, y organiza a muchas instituciones y la sociedad civil peruana, ¿no? que se caracteriza por incluir a grupos, organizaciones que son de diversas partes del territorio peruano, del norte, del sur, del centro del país, pero que también involucra sectores diversos en términos de materias de interés, ¿no? Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Centros, que son redes ya en sí de organizaciones, pero también instituciones específicamente dedicadas a temas como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos de las mujeres, la atención a los temas de ciudadanía, como es, por ejemplo, Propuesta Ciudadana, etc. Entonces son muchas instituciones diversas. Anticorrupción, ¿no? Hay varios temas, son varios temas diversos, ¿no? Pero que en esta ocasión nos ha unido una preocupación común sobre la situación de la democracia en el Perú. Es decir, más allá de este momento que estamos viviendo, que sin duda es uno con varias complicaciones, vemos que desde hace ya muchos años atrás, ¿no? Hemos tenido ya un problema de crisis sucesivas, ¿no? De problemas que no se resuelven y que por lo tanto necesitamos empezar a tener respuestas ya más de fondo para que ir corrigiendo de manera, evidentemente, de manera paulatina los problemas que afectan la democracia en el Perú. De acuerdo. Ahora bien, he visto que hay algunas propuestas precisas sobre modificación de nuestro sistema electoral. Sí. Uno muy original, que es que no pasen a la segunda vuelta solamente los dos que quedan primero, sino hasta 4 si es que reúnen el 55% de los votos. Sí, a ver, explíquenos esa propuesta, ¿en qué nos ayuda? Bueno, desde luego la reforma política es una materia grande, pero nosotros hemos digamos, seleccionado 7 puntos de unas reformas prioritarias que son el primer paso de un proceso de cambio, ¿no? Que deben hacerse rápidamente para que las elecciones que ustedes proclaman, que deben tener lugar pronto para salir de la crisis vía elecciones generales, apliquen ya estas reformas. Exactamente. Entonces, la primera, ¿de qué trata? En las elecciones de segunda vuelta presidencial ha sido habitual que tengamos a 2 personas que postulan fórmulas presidenciales que sumados van más o menos como el 55% o más del total del voto válido en primera vuelta. Salvo la excepción del año pasado, que eso fue una cosa que rompió, digamos, este patrón, ¿no? Y entonces tenemos que evitar eso porque es una situación bien riesgosa. Lo que nos ha pasado el año 2021 es una situación en la cual una enorme cantidad del electorado quedó sin un candidato, digamos, que hubiera votado en primera vuelta, lo cual obligó a la gran mayoría de peruanos a tener que elegir entre opciones que no estaban alejadas de sus, digamos, preferencias iniciales y que además eso generaba la posibilidad de una polarización mayor, cosa que efectivamente ocurrió. Entonces, para evitar ese escenario tan terrible, la propuesta es que si tenemos situaciones de candidatos con baja votación, no solamente vayan a segunda vuelta los 2 primeros, sino que sumar a otros candidatos adicionales a esos 2 hasta que la suma de todos ellos, pero que no sean más de 4, llegue al 55% al menos. En este caso concreto, creo que los 4 que quedaron primeros no completan el 55%, ¿eh? Porque tiene, a ver, veamos. Aún si no llegaran, la idea es que ese sea el límite. Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, con alrededor de 10% cada uno, son 20% más. La idea es que no sean más de 4, eso sí no, porque ya no sería entonces no se llega al 55%. Pues. Sí, no se llegaría, pero son las 2 condiciones, o 55% o 4. Okay. Muy bien. Y la idea es que eso, digamos, genere una competencia
política, digamos, un poco con más opciones para los ciudadanos. Pero ojo que esa es una situación excepcional, porque eso solamente ha pasado una vez en nuestra historia de segundas vueltas. Y una modalidad de ese tipo no conozco que existe en otra parte del mundo. No, es Todas las segundas vueltas, invención francesa, son entre los dos que quedaron primeros. Es una forma de además, que creo que atiende una situación excepcional en el caso peruano, ¿no? Que lamentablemente habrá que tener como una vía de salida ante una situación que se puede producir en el futuro de excesiva fragmentación de las votaciones. Pero como digo, esa no ha sido la historia del peruano. La historia del peruano ha sido más bien de que esos dos candidatos iniciales llegaban juntos a más del 55%. Ahora, la otra idea que lanzan ustedes es que haya elecciones a medio camino, a los 2 años y medio, que se elija una parte de los congresistas, de manera que la opinión pública pueda sancionarlos y los congresistas sepan que se les puede sancionar, porque los de ahora parece que no saben, o no los ellos cuentan con sus 5 años. Es interesante ver el caso de los Estados Unidos, donde es la práctica que existe para renovar toda la Cámara Baja y una tercera parte de la Cámara Alta. Lo interesante es que de la Cámara Alta hay un único estado que no ha podido ser decidido en esta vuelta porque ninguno obtuvo 50%. Uno 48%, creo que Georgia. Entonces hay una segunda vuelta para que uno pase el 50%. Pero es una anomalía, prácticamente es el único caso, y no todos los estados tienen ese régimen de 2 vueltas. No. Y es interesante porque, a ver, eso hay que combinarlo con algo que también es parte de nuestra propuesta, que es defender las reformas que ya se han hecho. Por ejemplo, ¿qué ya se ha aprobado? La eliminación del voto preferencial, la paridad y alternancia, la elección a través de primarias, que todavía no se han aplicado, y también un conjunto de reglas sobre el financiamiento político. Pero ¿por qué esto es importante? Porque la idea es que esta elección de medio término también sea más bien una elección que esté orientada a hacer una evaluación de los partidos y las bancadas. De acuerdo. Porque ya no va a haber elección individual, ¿no?, de voto preferencial, sino elección por listas. Ahora, ustedes proponen también que no puedan postular las personas condenadas por ciertos delitos dolosos, aunque hayan ya purgado la pena. Bueno, de hecho, ya hay leyes que regulan eso. Lo que estamos planteando es que eso pase a ser parte de la Constitución, no solamente una norma legal. Pero es una pena más que se aplica a las personas que no tenía vigencia cuando cometen el acto. Pero no hay que verlo como una sanción, sino más bien como una condición de idoneidad de los cargos. Es decir, me parece un poco lo que decían los congresistas, que no se le está pidiendo consulta al TCA. Bueno, ahora, es un tema que de hecho ha sido discutido ya en el Tribunal Constitucional, donde de hecho ha habido posiciones de miembros del tribunal señalando que efectivamente, como hay otras situaciones, hay condiciones que tienen que ver con los antecedentes de las personas que ya no la hacen idónea para ciertas posiciones públicas. Vamos a un tema de fondo. Todas estas reformas, ¿a ustedes les parece que deben ser hechas antes de las próximas elecciones? Y aspiran a que estas elecciones sean hechas de manera pronta, no el año 26, para resolver vía estas elecciones anticipadas nuestra crisis política. ¿Sobre la base de qué modalidad procedimental cree usted que se deben convocar a estas elecciones anticipadas? Bueno, la propuesta es que haya una modificación transitoria a la Constitución que establezca un recorte del mandato, tanto de la Presidencia de la República y la Vicepresidencia, como de los congresistas. Y de esa manera se va a elecciones generales adelantadas. O sea, que se vote eso. Pero es tan difícil conseguir el número de votos para esa reforma constitucional como una vacancia. En realidad, lo que estamos viendo como uno de los escenarios es que no se obtenga efectivamente 2/3 de la votación en 2 legislaturas consecutivas, que es uno de los mecanismos. Que no es un problema de tiempo, porque una puede ser antes de fin de año y la otra en enero. O sea, estaría resuelto el problema en enero. Pero sí con 66 votos, que es una votación menor, y yendo a referéndum, se puede conseguir el mismo resultado. El referéndum toma muchos meses, es complicado. Es relativamente rápido. 4 meses de convocatoria por lo menos. Pero posiblemente, considerando la otra opción, es un escenario en tiempos muy parecido. O sea, no podría haber elecciones con un presidente el próximo 28 de julio. Además, creo que el tema de un referéndum le daría una fuerza de legitimidad a un recorte de mandato. Entonces, la propuesta concreta es que el Congreso vote antes de fin de año en esta legislatura ordinaria
un recorte del mandato tanto del congresista como del Ejecutivo, sí, y que el próximo año se convoque un referendo para ratificar sí, este voto. Sí, pero además creo que es importante porque el presidente, la vicepresidenta y los congresistas han sido elegidos por voto popular. Sí. Un referéndum, que es nuevamente la ciudadanía emitiendo un voto, podría recortar ese mandato. Me parece que es una vía que tiene la legitimidad suficiente para establecer además un precedente claro ante una situación excepcional como la que vivimos. Ahí sí llegamos a un tema de votos. Exactamente. Habrá que conseguir a 66 votos. Sin duda. ¿Le parece viable? ¿Está al alcance usted por lo que ha sondeado, ha visto? O sea, creemos que todas las voluntades políticas siempre son, digamos, dinámicas, ¿no? Digamos, hoy... Volátiles. Sí, es una forma elegante de decirlo, ¿verdad? Dinámicas. Sí. Pero la palabra es un poquito desacreditada por los últimamente, tiempos que corren, lamentablemente, ciertos temas, digamos, penales han generado ese problema. Pero la situación que queremos es mostrar que hay un sector de ciudadanas y ciudadanos muy activos que están dejando, no solo, digamos, dejando de lado una actitud de indignación, sin duda, ¿no? Que es importante, pero yendo más allá de eso, ¿no? Yendo hacia proponer. Porque creo que solamente quejarse, ¿no?, de los poderes públicos no sirve ahora. Ahora lo que hay que hacer es proponer y actuar, ¿no? Y menos ni siquiera quejarse, porque el riesgo real es que haya resignación y pasividad. Quejarse todavía. Creo que hay una combinación de esas cosas, ¿no? Pero creo que a los ciudadanos que están interesados en la cuestión pública les toca comprometerse y el hecho de recolectar firmas, que es lo que vamos a hacer para presentar esta iniciativa de reforma de la Constitución, es también una forma de comprometerse desde la ciudadanía con estas tareas. Permítame, por favor, tomar contacto con el abogado constitucionalista del presidente Pedro Castillo, el señor José Palomino, que nos va a decir una palabra sobre la decisión de la Fiscalía, de la que hemos tomado conocimiento hace pocos minutos, que ha decidido que no procede la imputación que se pretendía hacer por el plagio de la tesis del presidente Castillo y de su cónyuge. El abogado Palomino,